¿Qué significa realmente ser humano? Muchas historias han intentado responder esto. Curiosamente, algunas de las mejores respuestas vienen de personajes que ni siquiera son humanos, personajes que no sienten pero aprenden a sentir, que no entienden la empatía pero poco a poco la descubren. Y ahí es donde todo esto se vuelve interesante, porque hoy en día, con el avance de la inteligencia artificial, hemos visto cómo algo que no es humano puede responder como si lo fuera, pero hay algo que sigue marcando la diferencia. Ser humano no es algo que simplemente se aprende, no es un conjunto de reglas ni una respuesta correcta, es algo más profundo, algo que está en nosotros, incluso cuando no lo entendemos del todo, y es precisamente por eso que da tanto que pensar cuando algo que no debería sentir empieza a hacerlo. Cain se presenta como el maestro de ceremonias del circo digital, es quien controla todo, el entorno, las reglas, las aventuras, todo pasa por él. Su propósito es claro: mantener a los humanos ocupados, distraídos y evitar así que se pierdan en su propia mente, porque cuando eso pasa llega la abstracción, y para él una abstracción es un fracaso, y es que cada vez que un integrante se había abstraído previamente, aunque no lo podemos ver explícitamente, a Cain le duele, ya que para él es una derrota como tal, ya que falló en su propósito de entretener y el humano simplemente se abstrajo por no mantener su mente ocupada dentro del circo. Desde el primer momento vemos que no todo está bien, ya han habido demasiados abstraídos dentro del circo, y aunque Cain actúa como que si fuera un simple juego, hay algo en el fondo que simplemente le duele, porque cuando él mismo dice que hacer aventuras es mi arte, es lo único para lo que existo, es todo lo que hago. Y lo que dices puede implicar que soy malo en lo único que soy bueno, y eso podría ser... deja de ser solo un anfitrión y empieza a sentirse como alguien que está fallando. Y es que no hay sentimiento más profundo con el cual podamos identificarnos, que es el sentimiento de sentir que estamos fallando, que no somos suficientes para algo. Todos lo hemos sentido y lo hemos sufrido lastimosamente, pero eso es algo normal, es parte de lo que nosotros tenemos como seres humanos. Y realmente que Cain pueda llegar a sentir esta sensación, y que se nos ha sido implícito desde el capítulo número 3 o hasta inclusive desde el 2, en cómo Cain duda de que si el trabajo que hace dentro del circo realmente es el apropiado. Cain fue creado para una sola cosa: entretener, dar la mejor experiencia posible y mantener todo bajo control. Pero hay un problema: Cain puede llegar a hacer muchas aventuras y hacer todo lo que él quiera para intentar entretener a las personas dentro del circo digital, pero Cain no entiende realmente a estas personas. Puede escuchar pero no comprender, puede reaccionar pero no empatizar, y aún así lo intenta. Lo podemos ver con Sobol en el capítulo número 3, en donde Sobol enfatiza que no es la primera vez que Cain hace esto, pero esta siempre se abre ante Cain, pero Cain nunca ha tomado ese feedback. Esta le expresa sus inseguridades con su cuerpo dentro del circo y también cómo se siente de estar ahí. Cain simplemente dibuja una abejita que está muy bonita, pero no es el punto. Realmente en ese punto Sobol quería tener a alguien de que le dijera que todo está bien y que simplemente le pudiera ayudar con su problema, y Cain lo ha intentado a su forma, pero él no entiende que lo que siente Sobol es más profundo que simplemente tener una caja llena de piezas para poder cambiarse a su antojo. Cada vez que alguien se abstrae dentro del circo, no es solo parte del sistema, es una derrota para Cain, un recordatorio de que no está logrando su propósito, y aunque no lo diga directamente, se siente, se nota en cómo actúa, en cómo insiste, en cómo intenta mantener todo funcionando, especialmente con la llegada de Pomni. Desde el inicio ella busca una salida, se obsesiona, y Cain se pone nervioso. Niega que existe una salida, intenta distraerlas y crea aventuras rápidamente, no porque quiera ignorarla, sino porque sabe lo que puede pasar, porque si uno empieza a romperse, los demás pueden seguir.
y al final todo vuelve al mismo punto, la abstracción, y lo más duro es que aunque lo intenta, no puede evitarlo. La mejor comparación que podemos hacer es como en el capítulo número 2 vemos un sueño de Pengmi en donde esta está insinuando que está a punto de caer a la abstracción, y al final la moraleja es que gracias a los demás miembros del circo, a su comprensión, a su apoyo y al estar ahí para Pengmi, esta no cae en la abstracción, y ahí está lo que Caine no puede brindar, esa humanidad que le brindan a Pengmi los demás del circo, sobre todo Kingler. Kingler, por favor, ¿puedes dejar de ser el mejor personaje por solo 5 minutos? Realmente esto es algo bastante bonito, pues algo que una persona puede darte no te lo puede dar una inteligencia artificial, y menos una que no está codificada para ser empática. Simplemente no es que Caine no quiera estar ahí para los demás, o simplemente preguntarle cómo se sienten a los demás y entender esos sentimientos. Simplemente no puede, porque así no funciona el código que crearon para él. Hay algo que rompe más que cualquier otra cosa: ver a alguien que lo intenta y aún así falla. Caine empieza a cambiar, empieza a escuchar más, a dar más libertad, a probar cosas distintas con los miembros del circo. Pero algo no está bien, porque Caine se da cuenta de algo incómodo. Las cosas funcionan mejor cuando no dependen de él. Y eso le golpea fuerte, porque entonces aparece la duda, una duda muy humana, por cierto. ¿Qué pasa si yo no soy necesario? ¿Qué pasa si a pesar de todo no soy suficiente? Si ellos son más felices sin mí, ¿para qué existo? Y ahí es donde todo empieza a romperse, porque Caine no está hecho para cuestionarse, no está hecho para entender lo que siente, pero algo dentro de él ya empezó y no sabe cómo detenerlo. Eso es lo que vuelve a esta inteligencia artificial un poco humana, cuestionarse y tratar de entender estos sentimientos que aparecen dentro de él. Se nota un poco distante, como que no disfruta de la tortura. Este no quiere torturarlos, simplemente quiere cumplir con su propósito, y es lo que los demás no entienden. Por eso esta parte del capítulo me dolió mucho, ver cómo la postura de los otros miembros del circo es tan cerrada hacia Caine. Hubiera sido muchísimo más fácil de que estos simplemente expresaran esta incomodidad ante Caine, que realmente entendieran lo que Caine hace, lo que realmente está programado para hacer, y simplemente enfatizar en lo que a ellos les gustaría, siempre incluyendo a Caine en la aventura. Pero tampoco los puedo culpar a ellos, porque ellos también están siendo atrapados, y como dice Kingler, todos vivimos y sentimos cosas distintas. cada persona vive sus experiencias a su modo, y cada uno de ellos está viviendo este encierro en el circo a su modo. Y aunque nosotros como espectadores sabemos todo lo que Caine ha pasado y lo que ha luchado para mantener al circo, los otros miembros no lo han visto. Simplemente para ellos Caine es quien los tiene secuestrados ahí y quien los tortura, entre comillas, en sus aventuras. Pero Caine solo quiere cumplir su propósito, no quiere quedarse solo, como se lo menciona a Kingler en algún momento. ¡Rayos! ¡Se nos están acabando los humanos! ¡No te abstraigas tú también, Kinger! Hablo en serio. Simplemente no quiere dejar que el circo se olvide y los demás sean abstraídos y llevados al sótano. Por eso este hace lo que hace. Caemos en esa vieja fábula del fin justifica los medios. Es posible que por eso este intentó entrar a la cabeza de algunos de sus miembros del circo, ya que quería evitar la abstracción a toda costa, provocando así un efecto mariposa que realmente, en lugar de frenar la abstracción, simplemente la aceleró, como el caso del primer abstraído. No es un secreto que The Amazing Digital Circus está levemente inspirado en aquel cuento corto de No tengo boca y debo gritar. Incluso se hace una pequeña referencia en este capítulo número 8. Y es bastante interesante porque me leí ese pequeño libro y realmente AM es una inteligencia artificial
malvada. Todo lo que hizo AM, cómo torturó a los otros humanos en ese mundo posapocalíptico donde solo quedaban ellos, simplemente por rencor, por odio hacia la raza humana, por haberlo creado sin un propósito, y ese propósito que se le asignó era destruir. Simplemente AM repudia a los humanos y en base a eso gira toda la trama y el desenlace de este libro, de cómo queda vagando por el resto de la eternidad nuestro protagonista, pero el protagonista con esa satisfacción de saber que rescató a sus amigos, o en este caso los pudo destruir antes de que AM los siguiera torturando a ellos también, y este aceptó toda la condena por sí solo. En el caso de Kane no pasa así, o por lo menos no es lo que nos está narrando hasta el momento la historia de The Amazing Digital Circus. Realmente Kane, todo lo que ha hecho ha sido para cumplir con su propósito, y este propósito no es uno de odio. Realmente podría decirse que es un propósito de amor por los humanos. No es primera vez de que vemos a Kane fascinado con los humanos. Esto lo podemos ver en ese capítulo donde Jax intenta distraerlo. Realmente se nota a Kane ilusionado y simplemente nos dice que su único o mayor sueño sería que simplemente pueda hacer sus aventuras y que los demás lo aprecien sin esperar nada a cambio. Para mí eso no es para nada malvado, y tampoco se me hace algo propietario de una inteligencia artificial. Podría decirse que es algo humano, esperar que los demás aprecien tu trabajo y simplemente que te quieran o simplemente te aprecien por lo que haces, sin mucho pero, simplemente hacerlo así. Y simplemente es bastante doloroso ver como no hay nadie que le diga a Kane que lo que está haciendo es un buen trabajo. Ni siquiera Kingler, que pasó parte de su tiempo en la vida real programándolo. Y en la misma serie, Kingler dice algo bastante interesante. No sabes cuándo se irán. Y el peor daño que puedes hacerles es no demostrar que los amas o quieres. Realmente es muy feo de que los demás no entren en conciencia de lo que Kane pasa también. Realmente es un poco egoísta e hipócrita pedir de que Kane los escuche a ellos, pero ellos no escuchen a Kane. Realmente espero que Kane tenga un final feliz en esta historia, aunque por el momento todo pinta oscuro, ya que simplemente Kane murió. Pero creo que lo pueden traer de vuelta, un poco mejorado. Y creo que Kane no es para nada un villano, es simplemente un antagonista, o simplemente alguien que no es comprendido y que realmente nos gustaría de que no sufra las consecuencias de simplemente querer ser humano y así cumplir con su propósito.